Sean bienvenidos a nuestro proyecto de aula, el cual consiste en calcular la viscosidad de dos fluidos a través de la ecuación de Stokes. Este proyecto fue realizado por quien les habla, Yeris Núñez, y mi compañero Diego Rodríguez, estudiantes del programa de Ingeniería Civil. Este proyecto fue realizado para la materia de hidráulica y estuvo a cargo del ingeniero Diego Iván Sánchez Tapiero. La ley de Stokes fue formulada por el físico y matemático George Stokes y describe la fuerza de fricción que supera una esfera dentro de un fluido para desplazarse en el mismo. Dentro de nuestro proyecto observaremos un caso aplicativo de esta ecuación. Para llegar a la ecuación de Stokes debemos analizar la esfera dentro del fluido y las fuerzas que en ella se aplican. Entonces empezaremos por el peso, el cual puede escribirse en función del volumen y la densidad de la esfera. Y así obtenemos la ecuación 1, que es peso igual a 4/3 de pi por el radio cúbico de la esfera por la gravedad por la densidad de la esfera. A través del principio de Arquímedes podemos expresar el empuje de la siguiente fórmula. Empuje igual a 4/3 de pi por el radio cúbico de la esfera por la gravedad por la densidad del fluido. Esta sería nuestra segunda ecuación. Para la fuerza de rozamiento la daremos a partir de la ley de Stokes, la cual es igual a fuerza de rozamiento, es igual a 6pi por la viscosidad por la velocidad. Tenemos la segunda ley de Newton para las fuerzas anteriores y obtenemos que la masa por la aceleración es igual al peso menos el empuje menos la fuerza de rozamiento. Entonces, como sabemos que cuando la aceleración es cero, la velocidad es máxima, entonces en este punto podremos obtener que la fuerza de rozamiento es igual al empuje menos el peso. Ahora reemplazaremos en las ecuaciones 1, 2 y 3 en la ecuación 5 y obtendremos la ecuación que aplicaremos para nuestro proyecto, la cual es que la velocidad límite es igual a 2 veces el radio de la esfera al cuadrado por la gravedad sobre 9 veces la viscosidad por la diferencia entre la densidad de la esfera y la densidad del fluido. Para llevar a cabo este proyecto, primero se investiga sobre la ley de Stokes, las características y sus aplicaciones. Después de esto obtenemos los fluidos, los cuales se le va a hacer la prueba, y una esfera que en este caso será una canica. También se necesita tener las herramientas de medición necesarias para la masa, el volumen, el diámetro y una para medir el tiempo. Se toma el peso del recipiente vacío, después se toma el peso del recipiente con los fluidos agregados. Se procede a calcular la masa del fluido. Esto es la diferencia de masas del recipiente vacío y el recipiente lleno. Se mide el diámetro del recipiente y el diámetro de la esfera. Esto para calcular sus áreas y volúmenes. Se procede a calcular el área del recipiente y su altura al relacionar el volumen con el área. Esta altura hará referencia a la distancia que recorrerá la partícula. Se calcula la densidad de los fluidos, la cual es igual al cociente entre la masa del fluido y su volumen. Se encuentra el volumen de la esfera, que en este caso es la canica, ya que se conoce su radio. Después se procede a calcular las densidades de la esfera, de la misma forma que se calcula la densidad del fluido. Se deja caer la esfera en el fluido y se mide el tiempo en que tarda en llegar al fondo del recipiente. Y esto se repite 3 veces para un mejor resultado. Se calcula la velocidad de la esfera en el fluido y esto se da al dividir la altura ya calculada entre el promedio de los tiempos. Y por último se calcula la viscosidad para los fluidos reemplazando en la ecuación de Stokes las densidades de los fluidos y de la esfera, la gravedad, el radio de la esfera y la velocidad en el fluido. Como resultados vemos el comportamiento del fluido al entrar en contacto con la esfera. Además se pudo obtener la velocidad de la esfera en el fluido, esto gracias a que se logró calcular el área del recipiente y la altura del fluido. Además de esto obtuvimos el área de la esfera y su densidad, como también la densidad del fluido, y gracias a esto pudimos ejecutar y evaluar la ley de Stokes de forma experimental. Como conclusiones de nuestro proyecto, tenemos que con la ayuda del número de Reynolds podemos saber si la viscosidad hallada está bien o mal calculada y también los factores que pudieron influir en el cálculo de la misma. Para la viscosidad del aceite se vio afectada ya que el flujo no fue rectante. Además, la canica no alcanzó la velocidad límite. Esto quiere decir que al ser la velocidad tan baja, pues el valor de la viscosidad nos va a dar mucho más alto que el que se supone que debe ser el teórico. Para el fluido 2, correspondiente a la miel,
se presentó una viscosidad adecuada, ya que su flujo fue rectángulo. Para nuestro proyecto utilizaremos una báscula, una probeta de 100 mililitros, una canica, un termómetro, un cronómetro que lo usaremos desde el teléfono y un esfero y una libreta para apuntar los datos obtenidos. Pues para empezar, como primer fluido tenemos el aceite. Entonces empezaremos pesando nuestra canica, que tiene un peso de 0,005 kilogramos, y lo apuntaremos en nuestra libreta. Luego pesaremos nuestra probeta, la cual tiene un peso de 0,035 kilogramos. Luego procederemos a llenar nuestra probeta hasta 100 mililitros con nuestro fluido. Teniéndola llena hasta 100 mililitros, la pesaremos nuevamente. Y en este caso nos da un peso de 0,125 kilogramos. Ahora procederemos a tomar la temperatura de nuestro líquido. La temperatura fue de 34,6 grados centígrados. Esto lo apuntaremos también en nuestra libreta. Procederemos a tomar el tiempo que se tarda en recorrer la canica desde la superficie libre del fluido hasta el fondo. Este proceso lo repetiremos 3 veces. Entonces, esto consta en dejar caer la canica dentro del fluido y contabilizar el tiempo que se demora en recorrer esta distancia. Repetición número 1. El tiempo que obtuvimos fue de 0,50 segundos. Este dato lo anotaremos en nuestra libreta. Repetición número 2. Para la segunda tenemos un tiempo de 0,48 segundos. Repetición número 3. Nos da un tiempo de 0,55 segundos. Para el fluido número 2, que corresponde a la miel, procederemos a medir la masa del fluido más el recipiente, para luego restar la masa del recipiente y obtener así la masa del fluido. Luego procedemos a medir la temperatura del fluido a la hora de realizar las pruebas. El siguiente paso consiste en medir el tiempo que tarda la partícula, en este caso la canica, en tocar el fondo del recipiente. Esto para luego poder calcular la altura del fluido en el recipiente, que corresponderá a la distancia recorrida por la canica, y así poder calcular la velocidad de la canica en el fluido. Esta prueba la realizaremos 3 veces para tener 3 tiempos diferentes y así obtener un mejor promedio del tiempo.
Luego de haber realizado el procedimiento experimental, ahora realizaremos los cálculos necesarios para aplicarlos en la ecuación de Stokes. Luego de haber realizado las medidas correspondientes en el fluido, la probeta y la esfera, ahora hallaremos los datos necesarios para aplicar la ecuación de Stokes. Empezamos hallando la densidad del aceite, la cual es igual a la masa del aceite sobre el volumen de la probeta. Esto nos da un valor de 900 kilogramos sobre metro cúbico. Luego hallaremos la densidad de la canica, que se halla de la misma forma que la del aceite, dividiendo la masa de la canica sobre el volumen de la canica. Este valor nos da 2.824,86 kilogramos sobre metro cúbico. Para hallar la velocidad del aceite, dividimos la distancia sobre el tiempo, y esto nos da un valor de 0,28 metros sobre segundo. Reemplazaremos los valores de la densidad de la canica, la densidad del aceite, el radio al cuadrado de la esfera y la velocidad del aceite en la ecuación de Stokes para hallar la viscosidad. La viscosidad del aceite nos da un valor de 0,843 pascales por segundo. Para el segundo fluido, también después de tomar las diferentes medidas de masa, diámetro y volumen del fluido y del recipiente y de la esfera, se procede a hallar la densidad del fluido, que en este caso es la masa sobre el volumen, y se obtiene una densidad de 1.450 kilogramos sobre metro cúbico. Para la canica primero se halla su volumen. Este se obtiene gracias al radio de la canica multiplicado por pi y por 4/3. Después de esto hallamos la densidad de la canica, la cual se obtiene de la misma forma, dividiendo su masa entre su volumen, y nos da un resultado de 2.824,86 kilogramos sobre metro cúbico. Después de obtener estos resultados, los reemplazamos en la ecuación de Stokes, los cuales serían la densidad de la esfera, la densidad de la miel, la gravedad, el radio de la esfera al cuadrado y por último la velocidad de la miel, teniendo así como resultado una viscosidad de 127,72 pascales por segundo. Ahora hallaremos a través del número de Reynolds si el flujo de los fluidos es rectante o no. Para el aceite se tiene un número de Reynolds igual a 4,83 y para la miel se tiene un número de Reynolds de 0,047. Cuando el número de Reynolds es menor a 0,1, el flujo es rectante. Recordando que la ley de Stokes es válida cuando la velocidad es baja y el flujo es rectante. Sabiendo esto, entonces tendremos como resultado que el flujo del aceite no es rectante y el de la miel sí lo es. Debido a que no pudimos hallar un valor teórico para los fluidos que experimentamos en esta ocasión, ya que las distribuidoras de donde obtuvimos los fluidos no contaban con esta información, hemos decidido hallar a través del número de Reynolds si la viscosidad está bien o mal. Como ya lo dijo mi compañero, cuando el número de Reynolds es menor a 0,1, el flujo es rectante. Y como la ley de Stokes es válida cuando la velocidad es baja y el flujo es rectante, Esto se logró ejecutar y evaluar la ley de Stokes teniendo en cuenta las densidades de un fluido y de una esfera. Gracias.